Buenas. Hay una pregunta que no me ha dejado en paz esta semana. ¿Cómo así que las etiquetas que más me definen tal vez nunca fueron mías? Yo soy Ana y llevo un tiempo descubriendo que el autoconocimiento no solo consiste en encontrarse, sino en atreverse a cuestionarse. Esto es como así. Este episodio arranca porque hay algo que me he dado cuenta y es que todos heredamos una identidad y todos heredamos por eso una etiqueta. Y creo que muy pocos, o tal vez muy adelante en nuestras vidas, nos damos realmente el permiso de construir una identidad o una etiqueta propia o el set de etiquetas propias que más se acomodan a las personas que somos en el momento actual. Y es que las etiquetas no son solo el tema, son el punto de partida, porque este episodio realmente trata sobre recuperar el derecho a decidir quién quiero ser yo. Yo quisiera que quien escuche este episodio cuestione una etiqueta que ha cargado durante años. Yo quisiera que dejáramos buscar nuestro verdadero yo y entendamos que realmente está bien cambiar y que nos diéramos permiso de experimentar y tal vez que saliéramos con un poquito más de esperanza y con menos culpa. Y bueno, esto se conecta al episodio número 1 de Cómo Así. Ese fue el inicio de este proyecto, porque ¿qué pasó? Como que en ese entonces, y estamos hablando de hace más de 2 meses, 3 meses, en ese momento estaba sintiéndome bastante frustrada y lo que decidí en ese momento de frustración fue, ¡jue madre, quiero hacer algo con esto! No sé si conectar, la verdad no tenía muy seguro qué quería hacer, pero quería hacer algo con ello. Y de ahí nació ese primer episodio donde el cuestionamiento era que, ¿cómo así que el sueño que cumplí no era el mío? Porque de la frustración que tenía de haber invertido los últimos años de mi vida en ser una persona con la que ya no me conecto tanto o con la que estoy descubriendo que hay muchas más formas de ser que solo esa única etiqueta que me estaba identificando y que me estaba poniendo en una caja y que me estaba limitando, porque creo que esa frustración llegó de la limitación de no ser o de no cumplir la expectativa tal vez de esa etiqueta, o de decir, bueno, sí, esta etiqueta existe, pero ¿y qué tal si existe esta también? Como que empecé en una dicotomía, como que empecé en un juego de quiero ser esta, pero si soy esta, tal vez no pueda permitirme ser esta. Entonces ahí inició realmente esta idea y nació este proyecto que la verdad me está dando muchísimas herramientas, primero que todo, y segundo, bastante ayuda de descubrimiento y de reconocer otras personas que ya están hablando sobre el tema y que no me había dado la oportunidad de conocerlos. Así que acompáñenme a conocer y en este viaje de conocimiento, de descubrimiento, porque esto no es lineal, esto va y vuelve y creo que lo verán muy a menudo. Y aquí hay una pregunta que me estoy haciendo también y es como si por un día no hubiera ninguna etiqueta. Ninguna de estas etiquetas me definiera totalmente. Si mi etiqueta de la profesión o de mi rol como pareja o como amiga o la migrante colombiana que vive en Australia, la emprendedora, bueno, tantas etiquetas que quisiera experimentar en algún momento o que ya soy, que ya las tengo. ¿Quién sería? Y la respuesta que llegó a mí, la verdad, es libre. Y me dio mucha esperanza porque como que justamente volvemos a cómo me he estado encasillando y ese sentido de frustración
ha nacido de como de un peso que yo misma me estoy poniendo. No sé si la sociedad lo está haciendo también y me está colaborando tanto, porque no he recibido el primer comentario de alguien que me diga, no, usted no puede ser ceramista, artista, hacer un podcast, estar activa en las redes sociales. Hay comentarios obviamente de personas como, ay, ahora es esto. Y no sé si lo hacen del todo como con buena intención. Hubo un comentario que me dejó como tenía un poquito de veneno, pero la cosa es que yo me estoy dando la oportunidad de experimentar esas etiquetas y me estoy dando la libertad. Y supongo que a otras personas les está incomodando. Y sobre las etiquetas hay una historia que me tocó bastante. Esta no es mía, pero me puedo relacionar mucho. Y es de una persona que quiero mucho, con la que tendré muchas más conversaciones. Pero me llamó muchísimo la atención porque mi pregunta a ella fue, bueno, ¿y cuál es su sueño? ¿O qué quisiera hacer usted en estos momentos? O si no tuviera tantas responsabilidades, ¿qué haría usted con su vida? Y la pregunta de esta persona fue, bueno, lo que pasa es que yo en estos momentos no tengo sueños. No me puedo permitir tener sueños porque soy mamá y porque todas mis energías están enfocadas en ser la mamá de esta persona y necesito trabajar para que esta persona salga adelante, para que estudie, para ahorrar, para darle oportunidades. Así que como soy mamá y mi etiqueta en jerarquía en estos momentos en mi vida es la de ser mamá y pesa más que ser profesional o que tener mis sueños o que construir mis sueños, que es totalmente entendible y supongo que es el lugar en el que muchas personas pueden estar en estos momentos porque, a ver, hay que ser realistas, hay que comer. Además, si tenemos gente que depende de nosotros, hay que proveer para esas personas. La realidad es que tenemos que buscar la forma de poder proveer para estas personas, pero también me genera la duda de hasta qué punto esta etiqueta me está limitando, simplemente me está impidiendo ser otras cosas o trabajar en otras cosas que entiendo, voy a seguir siendo mamá. No creo que esa sea una etiqueta que uno se pueda quitar, pero hasta qué lugar esa limitante de esta etiqueta simplemente no me permite explorar otras cosas. Y creo que esa es la invitación que yo estoy haciendo en mi autodescubrimiento, pero creo que también es la pregunta que le quisiera hacer a muchas de las personas que están escuchando y esto, porque primero es un proceso, pero segundo, creo que es importante cuestionarlas y creo que es importante sentarse a pensar, bueno, ¿qué de esta etiqueta me está limitando? Y cómo podría tal vez romper un poco esa limitación o hacer algo al respecto también, empezar a incluir un poquito más de esas otras etiquetas que también me gustaría aportar. Y esta historia me conecta con mis etiquetas porque como que en esta conversación me empecé a plantear, bueno, si el ser arquitecta, el ser coordinadora de proyectos, el ser una migrante, el ser una persona responsable, el ser una persona fuerte, ser la que siempre puede hacer las cosas, la que todo puede, la que está en todo. ¿Hasta qué punto esas etiquetas me están a veces permitiendo o impidiendo incluso el descanso? Porque es una crisis que he tenido recientemente de donde Dios no me permito ni descansar. Y entonces, o sea, ¿hasta qué punto voy a seguir sosteniendo mi etiqueta de soy fuerte, soy invencible, todo lo puedo? A tal vez empezar a incluir una etiqueta de descanso cuando lo necesito, o organizo mis descansos, o planeo si es que lo necesito, o simplemente soy, o sea, me doy el permiso de ser.
estas otras cosas que estoy experimentando o que estoy tratando de incluir o de ser. Y sobre todo porque creo que una de las conversaciones, no las conversaciones, no es que hable con alguien más en mi mente, no pasa, pero tiendo a estar mucho en mi cabeza y tiendo a rumiar bastante ciertos pensamientos. Y el pensamiento era, bueno, yo soy una coordinadora de proyectos y estuve en el aeropuerto de Sydney y trabajé en este título, y era como si este título me hubiera dado un estatus al que ya nadie o al que ya nada podría ser tan alto, o que cualquier cosa, no hay cosas más y menos importantes, pero por alguna razón mi mente lo estaba asociando así, de este rol es importante, o qué pensarán las personas con las que trabajé en este proyecto, de que ahora quiero hacer cerámicas, de que ahora quiero hacer manualidades, de que ahora quiero tomármela un poquito suave y tal vez no ganar tanto dinero, o tal vez simplemente mezclar otras cosas. Y por alguna razón, con esta etiqueta de la coordinadora que había trabajado en el aeropuerto, sentí que hacer cerámicas o ser artista iba a limitarme o a no dejarme ser esa otra etiqueta, cuando de hecho estoy aprendiendo de que ambas pueden vivir en el mismo espacio y en la misma persona. Y bueno, y como que la conclusión a la que he llegado sobre las etiquetas, para mí, que son las etiquetas, son esas historias que nos hemos estado repitiendo tantas veces que ya no son una opinión sobre nosotros mismos, sino como un hecho. Yo soy esto, yo hago esto, yo pienso de esta manera y no hay otra forma de ver la vida. Y creo que se empieza a convertir en una limitación bastante grande, porque ya no hay un contexto de gris, es blanco-negro. Y aquí hay investigadores que encontré y descubrí haciendo un poquito de research, de análisis sobre este tema, y es una narrativa de identidad que en inglés se dice narrative identity, que es esa identidad que nos creamos, esa narrativa en cuanto a lo que somos, que se empieza a volver muy inflexible, especialmente si hemos hecho algo por muchos años. Porque y creo que lo estoy sintiendo, porque después de 4 años que estuve en coordinación de proyectos, sentía que no había vuelta atrás, especialmente porque traté de hecho de buscar trabajos de arquitectura, de diseño de interiores que disfruto más. Nadie me contrató porque ya soy una coordinadora de proyectos en papel y porque me tocaría empezar de nuevo prácticamente el ciclo, y obviamente eso requiere que se me disminuya el sueldo o que pase a roles que son un poquito más de internos o de gente que apenas está empezando su vida profesional. Y me pareció bastante triste, la verdad, porque yo sí quería darme a la lucha, o bueno, sí quería darme la oportunidad de volver, y mis circunstancias no me lo están permitiendo. Y hay otro tema de psicología que se llama self-fulfilling prophecy. Es como esas profecías narrativas de cuando tenemos un sesgo cognitivo, y es lo que hablaba en el episodio anterior. Si en mi cabeza mi opinión sobre los hombres o las mujeres o la vida, por ejemplo, si mi opinión sobre la vida es que es complicada, generalmente voy a tender a encontrar pruebas de que la vida es complicada. Y esa opinión que estoy teniendo sobre la vida se me va a volver tan fuerte que lo único que voy a sentir y a ver es que la vida es complicada. Y por eso creo que es tan importante cuestionarse, porque hay tantas cosas que nuestra mente hace en piloto automático
que se vuelve impresionantemente importante simplemente decir, venga, paremos, esto no me está sirviendo, esto no me está funcionando, recapitulemos y miremos para dónde más podemos ir. Y la cosa es que, a ver, nuestro cerebro ama las etiquetas, porque es mucho más fácil decir, es que yo soy así, es que así es mi familia, es que así vivo, es que esta es la forma en la que vivo, a preguntarse, venga, ¿sigo siendo así? El cerebro va a gastar mucha más energía, como estoy yo en estos momentos, cuestionando la creencia del yo que se ha venido construyendo por años. Así que, bueno, esto es un poquito más psicológico y hay muchos libros y muchas herramientas que hablan sobre esto, que de hecho se los voy a dejar en los comentarios del podcast porque están muy interesantes. Y hay una autora que me dejó muy impresionada y que me dio demasiada luz a este momento de vida por el que estoy atravesando, y es Herminia Ibarra. Ella tiene un libro que se llama en inglés Working Identity, que es la identidad del trabajo y las estrategias no convencionales para reinventar nuestra carrera. Y ella dice algo en su libro que dice, Stop trying to find one true self. Y es como deja de tratar de encontrar un único ser. Es como deje de estar obsesionándose en encontrarse, en encontrar esa raíz, en encontrar ese único rasgo que lo identifica o que la identifica, porque realmente no es cierto. Y habla sobre cómo es de importante explorar las versiones posibles, porque de hecho es un sesgo que tendemos a elegir algo temprano en nuestra vida, y esto también es algo en lo que he hablado en otros episodios, porque siento que me parece muy triste que a los 18 o 20 años nos pongan la tarea de definir qué voy a hacer con el resto de mi vida. Y lo que me pasó a mí, por ejemplo, es que, y esto no es contra mi mamá, ella lo sabe y la admiro por la tenacidad y por las decisiones que ha tomado en su vida, pero a mí mi mamá me dijo, Ana, necesito que estudie, necesito que busque una carrera y que la termine. Y fue como que no me dio ninguna otra opción. Me ayudó bastante, y esa es una etiqueta que me ayudó mucho porque tiendo a no terminar cosas, como que tenía la responsabilidad de terminar mi carrera de arquitectura y terminé haciéndolo. Así que esa fue buena, muy bien a mi mamá, muchas gracias, aplauso para mi madre. Pero la cosa es que eso me creó la identidad en la que he vivido por demasiados años, en la que si soy arquitecta, el siguiente paso es este, el siguiente paso es este, ta. Y me metí tanto en el cuento de que soy arquitecta, que ahora salir de ese, como que de ese hueco en el que me he ido cavando por tantos años, ha sido bastante complicado. Y de ahí viene como la idea de Herminia de explorar nuestras versiones y darnos la oportunidad. Y si aquí hay alguien muy joven escuchando esto, por favor exploren, por favor miren qué les gusta hacer, cómo se ven sus carreras, cómo se ven viviendo su vida, cómo se ve la gente con la que trabajan, cómo se ve el ambiente en el que trabajan. Obviamente es una opción de privilegio, no todo el mundo puede escoger, pero si usted o alguien en su vida tiene la oportunidad de escoger, el privilegio de escoger, por favor explore y dése la oportunidad de explorar ambientes que le permitan identificar qué es exactamente eso que le gusta hacer. Y estoy muy segura que con esa exploración, escoger qué hacer o qué carrera escoger se vuelve, no sé si mucho más fácil, pero creo que se empieza a tener un poquito más de luz en cómo se va a ver el resto de mi vida, porque es que, a ver, estamos hablando del 2008,
hace 18 años, escogí que arquitectura era mi carrera, pero ahora me estoy dando cuenta que pude o que quisiera haber explorado el diseño de interiores, que es algo que me gusta muchísimo, pero también las artes, pero también la psicología, y como que justamente este es el ejercicio que estoy haciendo para simplemente empezar esa exploración. Sobre todo, Herminia en su libro dice algo en inglés: "It's always ugly in the middle". Es como, es muy feo, es muy incómodo estar en la mitad, y de hecho aquí estoy, y de hecho aquí he estado en una incomodidad bastante fuerte en los últimos meses, porque estoy en transición y lo estoy notando. Estoy en una transición y en un cambio bastante grande en mi vida que se siente como pasos de gigante o como un salto cuántico prácticamente, que este es un tema para otro episodio. Pero como que se siente que estoy dejando tanto o que estoy como saltando de un acantilado por arriesgarme a cambiar, que estoy tratando de darme la oportunidad de tal vez tomar pasos más pequeños o simplemente practicar. Y este es uno de esos ejercicios donde simplemente no me identifico todavía o no estoy desarrollando la etiqueta de ser una podcaster o de ser una creadora de contenido, pero las estoy explorando y de hecho me están dando mucha luz y me están dando muchas oportunidades. Así que si ustedes se lo pueden permitir, por favor, exploren. Y sepan también que se va a sentir incómodo y tengan paciencia con ustedes mismos, porque creo que crear una versión nueva de nosotros que nunca ha existido, primero, requiere mucha paciencia y mucha empatía, pero segundo, también demasiada valentía. Así que si usted es alguien que está en esa transición o que está pensando en tener un cambio en su vida, bienvenido al equipo y acompañémonos en este proceso de cambio y de convertirnos en alguien nuevo, o al menos en alguien que explora las posibilidades. Y en esta exploración y en este permiso que me estoy dando, justamente estoy descubriendo que de hecho soy muy buena en cosas que no lo sabía. Soy muy buena escritora, soy muy buena, bueno, no excelente, pero de hecho se me da muy bien hablarle a la cámara. He recibido comentarios muy bonitos de personas y de amigos que me dicen: Ana, es que su voz es muy bonita y se oye muy bien en los episodios, o se oye muy tranquila, se oye muy bien en las redes sociales, y gracias a todos por los comentarios. Pero justamente es ese permiso que me estoy dando de exploración en estos momentos, sin todavía comprarme la etiqueta, sin todavía empezar a meterme en esa caja de lo que debería ser una arquitecta, una ceramista, un artista, alguien que tiene un podcast, alguien que tiene redes sociales, porque no quiero que esas nuevas etiquetas que estoy descubriendo empiecen a limitarme otra y otra vez. Tal vez en algún momento lo hagan, pero por ahora estoy en descubrimiento y estoy descubriendo quién puedo ser, especialmente porque los procesos no son lineales, al menos el mío no lo es. Y tiendo a compararme con el proceso de alguien que ya terminó. Y por ejemplo, mi prometido, porque es mi prometido, Pedrito está arrancando su negocio y me parece interesante porque se lo puedo explicar a él, pero me cuesta tenerme paciencia conmigo misma en mi proceso. A ver, él está arrancando su negocio y obviamente hablamos de lo que logra, de lo que hace, de cómo le va. Él esperaba que en 2 meses el hombre ya estuviera tapado en plata. Bueno, no tampoco así, pero él esperaba que a los 2-3 meses ya tuviera muchos clientes y ya tuviera como un flujo de efectivo constante. No pasó. Y yo puedo tener empatía con él y decirle: Piotr, lo que pasa es que usted
está en una etapa diferente de su proyecto, no espere estar recogiendo frutos o no espere estar en un momento en el que pueda recoger muchos frutos, porque al final del día usted en estos momentos está sembrando. Entonces, el nivel con el que debería compararse él es con el de alguien que está empezando. Tal vez le está tomando más tiempo de lo que él esperaba, claro, pero no significa que no esté pasando, porque lo que pasa cuando uno está sembrando, cuando hay una semilla en la tierra, no se puede ver que está sacando raíces, que está creciendo, que está sacando el tallo, que el proceso que pasa en la oscuridad o antes de darlo a conocer o antes de que sea un proyecto fuerte, pasa en ese lugar donde no tenemos conciencia de qué está pasando, porque hay raíces que están saliendo, hay sucesos, hay acontecimientos que tal vez en 1 o 2 años lo lleve a decir, estoy en un lugar de éxito, mi negocio es exitoso, pero que todavía no dan resultados y todavía no dan frutos. Entonces, lo puedo ver en él, pero por alguna razón me cuesta bastante verlo en mí y tener un poquito más de esa empatía y de esa paciencia. Pero justamente una de las cosas que dice Herminia en su libro es explore y practique. Si yo quiero, o sea, si mi objetivo es la etiqueta de ceramista, pues haga cerámicas, vaya a workshops, vaya a eventos, vaya a markets, busque inspiración y poquito a poquito se va a ir empapando tanto que eventualmente se va a volver una ceramista. Y también va a pasar con hacer un podcast. Mi podcast, este episodio no es para nada comparado con el primer episodio porque estaba bastante verde, no tenía mucha claridad en las ideas, pero arranqué. Y creo que ese es algo que tengo que darme el reconocimiento de que pensaba que esto no iba a durar. Y aquí estoy en el episodio 8 y además mejorando y trayendo nuevas ideas y empapándome de nuevas cosas que la verdad me están abriendo la cabeza y el mundo a demasiadas cosas que ni siquiera sabía que podían pasar. Y de hecho esto va a como una limpieza de mis redes sociales que estoy haciendo, porque honestamente estoy cancelando a todas estas personas que venden 5 pasos para ser rica, 5 pasos para tener el cuerpo de verano, 5 pasos para tener el cuerpo ideal, 5 pasos para que la piel mejore, 5 pasos para que el cabello se vea brillante, porque yo dudo mucho que un cambio real pase en 5 pasos. O si pasa en 5 pasos, no va a pasar en 3 meses. No me voy a convertir en millonaria de la noche a la mañana. No me voy a convertir en una ceramista profesional en 2 meses. No me voy a convertir en lo que sea que quisiera convertirme en menos de 6 meses. Hay gente que lleva años, hay gente que murió, artistas que murieron. Obviamente espero que no sea mi caso, pero hay artistas que murieron sin conocer el éxito. Pero creo que ahí es donde estoy empezando a valorar muchísimo el proceso, porque pues es que en el hacer, la práctica hace al maestro. Y sobre todo porque el proceso mental en el que estoy es bueno. Si en los últimos años las etiquetas o la mayoría de las etiquetas que he construido han pasado porque iba cargando las etiquetas de alguien más, de mi familia, de mi entorno, de mi cultura. Si llegué tan frustrada hace un par de meses y estaba en un lugar de tanta frustración, ¿a quién le voy a seguir dando el permiso de tomar las decisiones de mi vida? O sea, al final del día esto no es culpa ni es responsabilidad de nadie más que yo. Y si bien es cierto que es una carga real, porque es que el victimismo ayuda, porque al final del día en la victimización
uno puede echarle la culpa de sus decisiones o de sus problemas a alguien más, porque al final del día, si yo no tengo una buena vida, puede ser culpa de mi mamá o de la forma en la que crecí o de mis creencias culturales o de, bueno, tantas cosas que yo realmente, si quisiera vivir en una vida de victimismo, podría echarle la culpa a demasiados factores. Pero creo que la realización a la que llegué es que yo ya no le quiero dar ese poder a nadie más. Yo no quiero seguir pidiendo permiso para vivir mi vida porque me rehúso. Me rehúso a que el quien soy sea una decisión que alguien más toma, e incluso si es con mucho amor, porque sé que a veces los comentarios que recibo o las opiniones que recibo vienen con mucho amor, y lo puedo ver porque yo a veces doy opiniones en respecto a muchos temas que de hecho son con mucho amor, pero al final del día es que nadie va a vivir mi vida por mí, y ese es un lugar al que llegué como, venga, a mí nadie me va a venir a salvar, a mí nadie me va a venir a dar dinero si hoy no tengo con qué pagar la renta, a pagarme el mercado, que bienvenido siempre, pero es que también viene como con una responsabilidad y me rehúso a darle esa responsabilidad a alguien más. Quiero ser tan independiente, o bueno, no tan independiente, pero tan autónoma, que al final del día, si cometo algún error, pues sea mi error. Y si me tengo que arrepentir, que ojalá no, pero que si tengo que recuperarme de ese error que cometí, pues yo me recupero y yo salgo de donde sea que me esté metiendo. Yo no quiero invitar a la gente a encontrarse, a reencontrarse, a seguir dándole y dándole a ese ladrillo hasta armarle el hueco. Quiero que, y esta es mi invitación a mí misma, a experimentar, a probar, a aburrirnos, a cambiar, a equivocarnos, a descubrir y a veces hasta a dejar ir, porque como que muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida es por esa etiqueta de es que yo soy la pareja de esta persona, y se nos va la vida tratando de seguir ahí, cuando tal vez lo que deberíamos aplicar es dejar ir salir, o un poquito más de libertad en las cosas no me pertenecen, yo no soy exactamente esta línea recta, yo voy, yo vuelvo, yo hago zigzags, yo cojo la curva y está bien. Y antes de irme, yo quiero dejar la última pregunta para todos. ¿Qué etiqueta seguimos cargando porque alguien más nos convenció de que era la verdad absoluta de nuestra vida? ¿Qué etiqueta seguimos cargando porque alguien más nos convenció de que era verdad? Y no tienen que responderla hoy, pero si deciden responderla, me encantaría que me dejaran el comentario en este episodio o en las redes sociales. Me encuentran como @AnaDeTierra, porque al final del día este podcast no termina cuando se acaba el episodio, continúa en la conversación que tenemos después. Y gracias por cuestionarse conmigo. Yo soy Ana y esto es Como Así, porque las mejores respuestas casi siempre empiezan con una buena pregunta. Está genial, 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 genial. Oh, wow.